Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este video donde voy a explicar lo que son los pronombres do, los auxiliares do y das, porque hemos visto que en la escuela se complican, hemos visto que lo que es en el tema del presente simple, pues muchas veces no entendemos cuál es la función exactamente exacta o precisa del do, cuál es la función de das, que se nos confunden con el verbo do, que es hacer, y pues hay ahí la serie de discusiones, ¿no? Bueno, para empezar, eh, estos auxiliares solamente funcionan en el presente simple. Todo parte del auxiliar do. Cuando nosotros conjugamos un verbo para tercera persona, le vamos a agregar una S en el presente simple. Tal vez como el verbo speak. Por ejemplo, cuando decimos I speak, yo hablo. I speak. You, you speak. Pero, ¿qué sucede cuando lo vamos a conjugar con una tercera persona como he? Entonces speak se convierte en speaks. Vemos pues que aquí se le debe agregar la S. ¿Sí? Ahora, de esta razón es donde el auxiliar do, cuando se conjuga con una tercera persona, se va a convertir en das. Ahora van a preguntarse de dónde viene la E. Ok. Cuando algunas palabras en inglés, cuando vienen de un singular y se van a convertir en plural, se les agrega S. Es obvio, también en español así lo hacemos. Tal es el caso de la palabra, por ejemplo, eh, tomate, que en inglés es tomato, se va a convertir a tomatoes, le agregamos. Bueno, esto es porque termina en O. En la letra O se va a agregar ES. No podemos decir así. Entonces es por eso que usamos ES, tomatoes. De aquí también viene potatoes. ¿Sí? Entonces, lo mismo sucede con los verbos. Recordemos el verbo go. ¿Qué sucede cuando se conjuga con una tercera persona? Se agrega es. ¿Sí? Y de esta manera vemos pues que en sí nada más se trata de un auxiliar, que es el auxiliar do. Pero cuando lo vamos a conjugar con una tercera persona, pues obviamente do se va a convertir en das. ¿Sí? Que igual es la misma función de verbo. Entonces tiene función de auxiliar y tiene su función de verbo. ¿Ok? A continuación, para que quede más explícito, voy a hacer algunos enunciados conjugados para todos los pronombres donde esté usando el auxiliar do y esté usando el verbo do para que podamos apreciar cuál es la función de cada quien. A ver, vamos a recordar los pronombres. Tenemos I, luego tenemos he, she, it, we, you y they. Vamos a poner un enunciado donde diga yo hago la tarea. Bueno, la fórmula para presente simple que utilizamos es la siguiente: sujeto, un verbo en infinitivo, aunque en realidad no es en infinitivo, porque simplemente es un verbo en presente, pero en esta vez lo vamos a poner así: verbo en infinitivo y complemento. Yo hago la tarea. I, el sujeto es I, el pronombre. Después tenemos el verbo do y el complemento the homework. ¿Ok? I do the homework. Si esto lo conjugamos para todos los pronombres, nos quedaría de la siguiente manera. Por ejemplo, he. Aquí en he, el auxiliar do se le va a agregar la S. Bueno, al do, que es en sí el. Aquí funciona como verbo, no como auxiliar todavía. Entonces, he does the homework. Y lo mismo sucede para she does the homework, o para it, en este caso, it does the homework. Cuando vamos a conjugar con we,
con you o con they, también do viene a ser igual. I do the homework. ¿Ok? Hasta aquí no tenemos ningún problema. Estamos usándolos en cuanto a la forma afirmativa, el modo afirmativo. Y ahí está. ¿Qué sucede con los enunciados negativos? Vamos a utilizar do y does, pero en forma negada. Le vamos a agregar not. Por ejemplo, lo que era el do, le vamos a agregar not. Se va a convertir en do not. Y lo que era does, se va a convertir en does not. De esta manera también existen sus contracciones propias para cada quien, cada uno. Por ejemplo, do not se convierte en don't y does not se convierte en doesn't. ¿Qué significa don't y qué significa doesn't? Prácticamente los dos significa no. ¿Sí? Ok. Es un don't, pero no es un don't, es un no, pero no es un no literal. Ahorita vamos a ver cómo funciona o cómo dice no, cómo es que significan no. Ok. Recordemos pues que donde tenemos do va a ser para estos pronombres I, we, you y they. Y donde usamos does va a ser para he, she, it. Lo de do se convierte a don't y lo de does se convierte a doesn't o does not para los enunciados negativos. A continuación voy a poner la fórmula negativa para que los hagamos los mismos enunciados. En este caso, a ver, vamos a plantear la fórmula. Para los enunciados negativos tenemos un sujeto, después tenemos don't o doesn't. Usamos don't o usamos doesn't dependiendo del sujeto, dependiendo del pronombre. Después tenemos el verbo, en infinitivo, el complemento. Ahora voy a pasar esos enunciados que están afirmativos al modo negativo. Por ejemplo, I do the homework. Yo hago la tarea. Ahora vamos a decir yo no hago la tarea. Entonces aquí bajamos el sujeto, el pronombre que es I. Dice que tenemos que usar don't o tenemos que usar doesn't dependiendo del sujeto o pronombre. En este caso, para el pronombre I se usa do. Entonces, do más negativo y se usa don't, o sea, do not. ¿Sí? Entonces aquí tenemos I, don't, después tenemos el verbo. El verbo pues ya vimos que es do. Recordemos que do tiene la función de auxiliar y la función de verbo y aquí la vamos a ver. Entonces tenemos I don't do. Yo no hago. Yo no hago y complemento. The homework. I don't do the homework. Ok. Y entonces aquí tenemos la función de don't, de do, como auxiliar y aquí como verbo. Y puede ir perfectamente en oración. ¿Sí? Ok, ahora vamos a hacer uno con he, con el pronombre he. Me gustaría ponerle a este pronombre he, decir por ejemplo, mi papá. Entonces ponemos aquí como sujeto, o pronombre, ponemos my father, y he puesto el pronombre, o sea el sujeto, my father, sujeto de la oración. Entonces my father es he, para he. Voy a usar does, pero en negativo. Does en negativo es does not o doesn't. Vamos a poner don't o doesn't, entonces ya sabemos que es doesn't. My father, el pronombre, doesn't. Y luego el verbo es do. Y el complemento, the homework. My father doesn't do the homework. Ya tenemos el enunciado negativo. ¿Okay? Entonces ya tenemos un ejemplo donde se usa don't y otro donde se usa, doesn't. Uno para do y uno para don't y otro para doesn't. ¿Okay? Ahora vamos a pasarlos estos a interrogativos. En el modo interrogativo vamos a usar la siguiente fórmula. Tenemos lo que es
todas las preguntas empiezan con do o empiezan con das. ¿Qué función tiene do y das al inicio? Es como si abriéramos el signo de interrogación. Después tenemos el sujeto, después el verbo, el infinitivo, después el complemento y después el signo de interrogación que se cierra. Bueno, les decía que do y das al principio no significa nada, simplemente nos damos cuenta o lo usamos para formular una interrogación, una pregunta. En este caso, la pregunta empieza con do o con das en el presente simple. Vamos a ver, por ejemplo, voy a hacer este enunciado a interrogativo. Estamos hablando del pronombre I. ¿Con quién funciona? ¿Con do o con das? El pronombre I funciona con do. Entonces voy a empezar la oración así, la pregunta do. Después el pronombre es I, sujeto. Do I, el verbo en infinitivo, do. Do I do. Y hasta aquí, esto se traduce como hago yo. Do I do. Complemento. The homework. Do I do the homework? Y la respuesta, bueno, tenemos dos posibles respuestas. Tenemos yes, en el caso de que sí sea cierto, de que sí hago yo la tarea, yes, I do. ¿Sí? Y de esta manera estamos diciendo, sí, yo hago la tarea. O sea, de esta manera do lo estoy usando para afirmar, lo que les decía al inicio del video, que do se usa para afirmar o para negar o para interrogar. En este caso aquí, lo uso al inicio de la oración para interrogar. Do I do the homework? Y luego respondo, yes, I do. Con que diga yes, I do, estoy diciendo sí, yo hago la tarea. Y incluso si el complemento fuera si el complemento fuera the homework at 6 p.m. every day. O sea, la tarea a las 6 p.m. todos los días. Con decir yes, I do, es como si repitiera todo, como si estuviera evitando repetir todo esto, todo el do the homework every day at 6 p.m. ¿Ok? Entonces tenemos yes, I do como respuesta afirmativa y como una respuesta negativa vamos a ponerlo así. No, I don't. Que sería algo así como no, yo no. No, yo no, ¿qué? Pues yo no hago la tarea. ¿Sí? En el caso de la oración con doesn't, es lo mismo, nada más que vamos a usar el das, aquí está el das negativo, vamos a usar el das negativo para abrir la pregunta. Dice pues la fórmula que tenemos que usar do o das para interrogar. Entonces, vamos a hacer este enunciado. Nos dice do o das, ok, my father es he, se usa con das. Entonces tenemos aquí, abrimos con das, sujeto, my father. Does my father, el verbo, do. Does my father do? ¿Y qué dice aquí? ¿Mi padre hace o mi papá hace? Ok, ¿qué hace mi papá? The homework. Does my father do the homework? Y vamos a responder, en el caso de que sí sea afirmativo, vamos a decir yes, he does. Mi papá es he, entonces yes, he does. Y en el negativo sería no, he doesn't. No, he doesn't. Ya no se aprecia bien, pero es este doesn't. Yes, he does. No, he doesn't. Y de esta manera, pues ya estamos viendo cómo son las funciones de los auxiliares do, del auxiliar do, que pasa a convertirse en does para los sujetos, las famosísimas terceras personas del singular, que son he, she, it. Estas tres personas, recordemos pues que a veces sí son las que a los alumnos les cuesta un poquito más de trabajo, así como que memorizar, como que de repente piensan y dicen, no, es que el do, que el das, y se hacen pues se hace un enredo, ¿no? A la hora de usar do, a la hora de usar don't, y doesn't, y todo lo demás. Ok. Bueno, pues esto es todo. Recapitulación. Aquí tenemos las fórmulas.
la fórmula afirmativa, sujeto, verbo infinitivo, complemento, son fórmulas para presente simple, que es donde se utiliza do, don't, does, doesn't. Y la fórmula negativa, que igual parte de la positiva, lleva los mismos elementos, simplemente que lleva lo que es no. Lleva don't y lleva doesn't. Y luego tenemos la fórmula interrogativa, aquí está. La fórmula interrogativa que lleva do, does, do o does dependiendo del sujeto, verbo en infinitivo y complemento. Y signo de interrogación que se cierra. Y eso es todo. Eso es todo, espero que les haya quedado claro. Y nos estaremos viendo nuevamente con este tema en presente simple, que va a ser más o menos de igual manera explicado. Bueno, gracias y hasta la próxima.